Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. En esta misma fecha, 14 de julio, pero del año 1789, ocurrió en Francia, la Francia de los Luises, un acto revolucionario con la toma de la fortaleza medieval llamada la Bastilla. Y ahí comenzó la Revolución Francesa, que más tarde sirvió para de ella tomar los derechos humanos, la igualdad de las personas en el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces yo, con ese motivo, he hecho este comentario editorial de hoy titulado "El pueblo enardecido tomó la Bastilla". Existía en París una fortaleza medieval que llamaban la Bastilla, centro de operación y torturas de quienes repudiaban a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, autora de las más crueles medidas de opresión en la Francia de entonces, pues era ella que en realidad mandaba en Francia. El rey era una figura decorativa en el Palacio de Versalles. El pueblo francés era víctima del escarnio y la opresión, y ya desde el año 1788 amenazaba con alzarse contra el imperio que impusieron los Luises, una casta de supuesta nobleza, dueña de los ciudadanos galos, que vivía encumbrada en Versalles, el fastuoso palaciocito en las afueras de París. Pero llegó el 4 de julio el 14 de julio de 1789, y oleadas de enardecidos parisinos, encabezados por encolerizados líderes populares con picas, palos y vetustas armas, arremetieron contra la fortaleza medieval de la Bastilla y la tomaron a sangre y fuego, sin importarles los muertos que caían. En todo París resuenan los acordes de la Marsellesa, que más tarde sería declarada como el himno de Francia, de la autoría de Claude-Joseph Rouget de Lisle, coreada por los revolucionarios y convertida en canción de la patria y la revolución en el 1795. En uno de nuestros viajes a Europa, conocimos el Palacio de Versalles, enorme instalación con hermosos jardines y los más esplendorosos salones, como el de los espejos y la capilla adjunta. Cuando vimos tanta fastuosidad, pensamos que los 1019 disquenobles que fueron guillonitados fueron muy pocos. Las cabezas de Luis XVI y de María Antonieta rodaron en la Plaza de la Revolución, y el ruido del pueblo en armas se dejó sentir, y cantaron entonces a todo pulmón el himno de la Marsellesa. Dicen los historiadores que María Antonieta no fue guillotinada de una vez, sino que pasó algún tiempo en prisión, y afirman que su hermosa y blonda cabellera encaneció antes de ser llevada a la guillotina. La Revolución Francesa, que estalló aquel 4 de julio de 1789, dio origen a la Carta de los Derechos Humanos y a la igualdad de todos los hombres y mujeres del mundo. Y la Marsellesa hoy se escucha cuando estalla la rebeldía por la opresión, pues quien la escucha siente vibrar que los tambores tocan al ataque, a la lucha. Fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, amigos, seguimos con las informaciones aquí en este día, martes 14 de julio del 2020, por Boreal Televisión a las 18 horas. Ante el incumplimiento de muchos usuarios de no acatar las disposiciones del protocolo de distanciamiento social, el Aeropuerto Internacional del Cibao decidió tomar medidas más drásticas. Santiago González, director de comunicaciones de la terminal, dijo que las disposiciones consisten en dividir la vía principal en dos carriles, una para dejar a los pasajeros y otra para las personas que acuden a buscar viajeros, familiares y amigos. Estas disposiciones incluyen que el que viene a buscar pasajeros al aeropuerto Cibao
tiene que ir a esperarlo al parqueo oeste en el interior de su vehículo, o si prefiere estar de forma incómoda fuera del auto, pero en dicho parqueo, expresó González. La dirección del aeropuerto insiste en que para mantener el distanciamiento social y evitar situaciones incómodas de salud, es necesario observar las medidas unitarias contra el COVID-19. González recordó que a pesar de pedir a las personas que no lleven niños al aeropuerto, esa situación se sigue produciendo con regularidad, tanto para buscar como para llevar viajeros. Estas medidas extremas que hemos adoptado y que son incómodas para el usuario no son de nuestro agrado, pero ante la inobservancia de las disposiciones del aeropuerto para que la gente mantenga el distanciamiento social, hemos tenido que tomar estas acciones extremas, dijo el vocero de la terminal aérea ubicada en la comunidad de Uveral. Ratifica que la disposición se establece que una sola persona acude a llevar o buscar a los viajeros, lo que permitirá contribuir con eso para el bienestar de todos. González lamentó que muchas personas acudían al área pública, no mantenían el distanciamiento social, se acumulaban en masa y muchos ni siquiera querían adoptar las medidas de usar las mascarillas de forma permanente. Bueno, ya lo saben, los que vayan a buscar o llevar algún familiar o algún pasajero a la terminal de Uveral, que existen estas medidas de distanciamiento social para seguir el protocolo que están exigiendo las autoridades sanitarias del país. Señores, un antiguo palacio de la zona colonial de Santo Domingo, en la calle Las Damas, esto en la zona colonial de la capital, que por cierto está en bellísimas condiciones. Allí asisten centenares y miles de turistas a ver lo que era el Santo Domingo colonial. Pues fue convertida desde ayer en casi el centro del poder del país por el presidente electo Luis Abinader. Y de manera paradójica, no será la primera vez que desde este lugar se toman las más importantes decisiones de esta parte de la isla española. Más de 500 años atrás fue la morada del gobernador de la isla, Nicolás de Obando, de donde se ejercía el gobierno. Hoy convertido en un hostal con el mismo nombre del gobernador español y propiedad del mundialmente conocido grupo turístico Odelpa, es el lugar en donde despacha y trabaja el presidente electo de la República Dominicana. El mismo Abinader lo confirmó al salir de su residencia en el ensanche Paraíso de la capital para dirigirse al lugar situado en la turística zona colonial. Y es que la residencia de la familia Abinader ya había perdido la quietud desde el momento en que se anunció su victoria, el 5 de este mes, con las concurridas visitas de periodistas, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y otras personas relacionadas a él. Desde su vehículo, el presidente electo se detuvo un momento a petición de los miembros de la prensa y reveló que ayer en la tarde se realizarían nuevas designaciones de funcionarios que lo acompañarán en su gobierno a partir del próximo 16 de agosto. Así ocurrió y se designaron a los miembros del equipo económico, que por cierto no le vemos propiedades como que es un equipo económico político. Miren ustedes que se han buscado, hay personas de no conocida militancia política para trabajar en lo que es la economía del país, e inclusive se ha dejado al actual gobernador del Banco Central para que siga dirigiendo las diligencias de la economía dominicana, que ha tenido cierto estancamiento ahora mismo, pero se ha mantenido estable durante la administración del gobernador del Banco Central. Señores, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes las primeras ejecuciones federales en 17 años.
anulando una decisión anterior de otro tribunal que las aplazaba. Revocamos la orden preliminar de la Corte de Distrito y las ejecuciones podrán tener lugar como estaban previstas, indicó la Suprema Corte de Justicia en alusión a las ejecuciones de 4 condenados a muerte que estaban planificadas. La jueza del distrito, Tanya Chutkan, había ordenado suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos para la inyección letal que se aplicaría a 4 condenados a muerte por delitos federales. El Departamento de Justicia apeló inmediatamente a la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón. Los condenados son Daniel Lewis Lee, Wesley Ira Parkey, Keith Dwayne Nelson y Dustin Lee Honken. Lee fue ejecutado este martes. Para esta semana hay programadas otras 2 ejecuciones. Wesley Ira Parkey el miércoles y Dustin Lee Honken el viernes. Keith Dwayne Nelson será ejecutado en agosto. Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo de supremacistas blancos, fue condenado en Arkansas en el 1999 por haber asesinado a William Mueller, un traficante de armas, su esposa Nancy y su hija de 8 años, Sarah Powell. Después de robar y disparar a las víctimas con una pistola eléctrica, Lee cubrió sus cabezas con bolsas de plástico, selló las bolsas con cinta adhesiva y arrojó a la familia en un pantano de Illinois. El 4 de mayo de 1999, un jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas halló a Lee culpable de numerosos delitos, incluidos 3 cargos de asesinato en ayuda al crimen organizado, y fue entonces sentenciado a muerte. La ejecución tuvo lugar este martes en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana, centro de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenía mucho tiempo, muchos años, 17 años en el llamado Pasillo de la Muerte. El Pasillo de la Muerte es el que llega a las celdas donde están los condenados a muerte, que han estado apelando las sentencias y va transcurriendo el tiempo. Y entonces, como este caso, estos 4 tenían 17 años de haber sido condenados a muerte. Y es ahora cuando la Suprema Corte de Justicia ordena que se vayan ejecutando. Ese pasillo de la muerte debe ser algo tétrico. Cuando uno lo lleven a una celda de esa del pasillo de la muerte, que usted sabe que va a ser ejecutado o en la silla eléctrica o con una inyección letal. Es fuerte. Mis amigos, como altamente preocupante, definió la situación sanitaria en la República Dominicana el neurocirujano José Joaquín Puello por el contagio exponencial del coronavirus, atribuido al irrespeto a las medidas restrictivas y desescalada de la economía. Para controlar esta realidad, el director de neurología de Secanot propone establecer una cuarentena controlada de 12 horas, emulando el ejemplo de otros países que han controlado la propagación de la pandemia. Yo no estoy hablando de una cuarentena total, sino controlada, que una parte de la población esté en la casa más de la mitad del tiempo en que nosotros actuamos socialmente, expresó el especialista en una entrevista del programa El Día por Telesistema. En ese sentido dijo que la única fórmula que se ha encontrado en países donde se ha ejercido de verdad las medidas restrictivas es que la gente cumpla con el uso de mascarillas, distanciamiento social y obviamente cuarentena controlada. José Joaquín Puello reconoció que el país está haciendo más pruebas, pero los modelos matemáticos de varias universidades norteamericanas indican que por cada paciente positivo hay 2 o 3 en las calles que presintomáticos o asintomáticos. También proyecta que si no se toman medidas, el país tendría un balance de al menos
8.000 muertes este año. Yo tengo ya aquí unas últimas noticias que me han llegado en los últimos minutos del programa, que no están pautadas, pero que quiero darle conocimiento a ustedes de ellas porque son importantes. Por ejemplo, esta que habla del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que hoy iniciaría el cierre de negocios en los cuales se estén produciendo aglomeraciones y violatorias de los protocolos de prevención del coronavirus COVID-19. A su vez, pidió a las autoridades policiales y militares actuar en consecuencia con fines de profundizar la eliminación y control de las aglomeraciones. Este otro cable nos dice que la designada directora de la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, garantizó este martes dar curso a todas las denuncias que le lleven a su despacho. Esto a propósito de la licitación que abrió el ministro de Cultura para la compra de vitrinas para remodelación de museos por los de 260 millones de pesos. Estas y otras. Al ser cuestionada sobre el tema, dijo que espera se le envíe toda la información correspondiente cuando asuma sus funciones. Este otro tiene que ver con la vicepresidenta, también Milagros Ortiz Bosch. Ella justificó hoy la ratificación del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, por la situación que vive el país ante la pandemia del coronavirus. Esta es internacional, viene de Bristol, Estados Unidos, Bristol, Tennessee. Un niño de 4 años en Tennessee mató accidentalmente de un disparo a su menor hermano, dijo la policía. La policía acudió al Centro Médico Regional de Bristol el sábado por la noche, luego del arribo al lugar de un niño con una herida de bala. Dijeron medios noticiosos que citaron una declaración policial fechada el lunes. El niño menor de 2 años murió antes que llegase la policía. Su hermanito de 4 años encontró la pistola del padre, como es tan normal en Estados Unidos. Allí todo el mundo puede tener 5 armas, 6 armas, 10 armas, y no importa. Y desde pequeño le enseñan a manipular a los niños antes de comenzar a montar bicicletas. Esto hizo este de 4 años. Manipuló la pistola, o tal vez la encontró manipulada, disparó y mató a su hermanito de 2 años. Y finalmente este otro cable. Han pasado 8 años y aún la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no da a conocer los resultados de 2 auditorías practicadas a los estados financieros del Partido de la Liberación Dominicana sobre los gastos de campaña en las elecciones del 2012 y el 2016. Se trata de más de 3.000 millones de pesos que fueron entregados por la Junta Central Electoral para financiar las 2 campañas electorales en los comicios en que resultaron ganadores Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández de forma consecutiva. La Cámara de Cuentas, sin embargo, solo ha colgado en su portal de transparencia las auditorías realizadas a los otros 21 partidos y movimientos políticos que participaron en ambas contiendas electorales, menos las 2 al Partido de la Liberación Dominicana, ascendente esta última entre las 2, de 3.000 millones de pesos. Vamos a unos mensajes comerciales y luego seguimos aquí a las 18 horas.